Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 5. Capítulo 15. La primera imagen que me vino a la mente fue algo deslumbrante. Una luz tan poderosa que podría atravesar la tapa de los párpados cerrados. El mero recuerdo de esa luz era como una llamada de atención. Mirando al lado del techo desconocido, hay una cortina blanca balanceándose de un lado a otro. Incluso más al lado había una ventana abierta que dejaba que el sol entrara en la habitación a través de los huecos que podía encontrar entre las hojas y las ramas del exterior. El movimiento de las hojas moviéndose al ritmo del viento lentamente trajo de vuelta el recuerdo de esa pelea. Entonces, ¿estás despierta ahora? El que de repente lo dijo fue una persona parada en la entrada de la habitación, en el lado opuesto de la ventana. Fue Lifa. Lifa era del tipo que mostraba claramente sus emociones en la superficie. Y aunque parecía un poco enojada, Erika podía decir que también estaba muy sorprendida. Siendo ese el caso, Erika respondió con otra pregunta vaga. ¿Despierta? ¿Te refieres literal o figurativamente? Tómalo como quieras. Caray, si te arrepientes de esto, entonces no deberías haberlo hecho en primer lugar. Sin ocultar su mal humor, Lifa se sentó al borde de la cama de Erika. Erika consideró negar tener algún arrepentimiento, pero se dio cuenta de que era inútil tratar de engañar a Lifa, que ya sabía muy bien cómo se sentía. No tengo nada que decir por mí misma. Incluso te arrastré conmigo en esto. Estoy perfectamente bien. Te dije que no pelearas, pero al final decidí hacerlo. Fue mi propia decisión. Al ver a Lifa hablar tan abiertamente, con tan poca vacilación, Erika percibió una fuerza en ella que ella misma no tenía. Al darse cuenta de que estaba a punto de caer nuevamente en un círculo de odio hacia sí misma, Erika hizo todo lo posible para resistir ese impulso y rápidamente hizo la pregunta que tenía en mente. Entonces, aparte de eso, ¿qué le pasó a Harold-sama? Cuando hizo esa pregunta, la expresión de Lifa se volvió más oscura. ¿Hasta dónde recuerdas, Erika? Recuerdo haberle disparado un hechizo compuesto. Solo decirlo la hizo sentir un nudo de asco en la garganta. En ese momento, ella había disparado el mejor hechizo que podía lograr. Aunque eso era lo que Harold mismo quería, Erika todavía sentía remordimiento sin fin. Incluso si fue egoísta de su parte preguntarle esto cuando ella fue la que lo lastimó en primer lugar, todavía no pudo evitar preguntarle si estaba bien. No recuerdo muy bien lo que sucedió después. Si recuerdo un destello de luz. Usar una combinación de 2 hechizos del más alto grado al mismo tiempo había tomado una cantidad absurda del maná de Erika. Siendo ese el caso, había perdido el conocimiento antes de poder ver los resultados, pero sentía que había visto algún tipo de luz justo antes de eso. Puede que te resulte difícil creerlo, pero esa luz fue el resultado de que Harold rompiera tu hechizo. Pero ese hechizo ¿no se suponía que debía ser restringido por tu hechizo? Mi hechizo ciertamente lo detuvo por un corto tiempo, pero se liberó de él a mitad de camino y contrarrestó tu hechizo en el mismo momento. Pero ¿cómo demonios? El hechizo compuesto de Erika era el hechizo más poderoso que podía usar. Ella entendería si Harold se había defendido contra él o simplemente había soportado el daño, pero eso no era lo mismo que contrarrestarlo. En otras palabras, esto significaba que tenía un hechizo igualmente poderoso o más poderoso que su hechizo compuesto. Supongo que usó una combinación de su magia y una habilidad con la espada. ¿Es eso posible? No lo sé. No usó múltiples hechizos sin conjuros, ni tuvo tiempo para recitar conjuros múltiples. Pero definitivamente estaba usando magia. Y cuando él contrarrestó tu hechizo, lo vi balancear su espada como si estuviera cortando algo. ¿Estás diciendo que no habría tenido que hacer eso si solo estuviera usando magia? Bueno, más o menos, sí. Por otra parte, al igual que él, también estaba ocupado protegiéndome de los efectos posteriores del hechizo, así que no vi todo tan bien. Solo puedo hacer una loca suposición. Ciertamente fue una suposición loca. Por supuesto, Erika había usado una combinación simultánea de 2 hechizos, pero aunque los atributos eran diferentes, solo eran 2 usos de la magia, que solo implicaban separar los pensamientos y el lanzamiento de magia. Eso todavía estaba dentro del ámbito de lo posible,
pero cuando se trataba de habilidades mágicas y de espada, incluso en los casos en que sus atributos eran exactamente los mismos, esos dos tipos de técnicas llevaron el maná del usuario a través de canales completamente diferentes. Desde la perspectiva de Erika, usarlos al mismo tiempo sería como tratar de hacer dos acciones opuestas, como avanzar y retroceder al mismo tiempo. Para ella, esto no parecía posible en absoluto, hablando de manera realista. Pero, de nuevo, este era Harold. No solo su inteligencia y fuerza eran insondables, sino que también era una contradicción viviente con el concepto de sentido común. Erika sintió que tal vez sería capaz de hacer esto. Ese fue probablemente el mismo proceso de pensamiento que llevó a Lifa a llegar a esa loca conjetura. Entonces, ¿cómo estuvo el después de eso? Obviamente, estaba herido. Estaba sangrando mucho y le costaba respirar. A pesar de que Erika ya era consciente de eso, escuchar esas palabras en voz alta era como llevar una flecha al corazón, pero aún así, no se cayó. Debería haber sufrido mucho daño, pero aún podía moverse tan bien que parecía que simplemente desapareció cuando se fue. Fue a un hospital o... Lo menos que puedo decir es que no fue a este hospital. En cuanto a dónde fue o dónde está, no tengo idea. Lifa se encogió de hombros como si hubiera renunciado a encontrar el paradero de Harold. Erika no sabía si se suponía que debía sentirse aliviada de que estuviera vivo o preocupada de que estuviera gravemente herido. Harold era del tipo que hacía cosas muy imprudentes con mucha calma, por lo que en este punto, todavía podría estar presionando sus heridas mientras se ocupaba de otras cosas que consideraba más importantes. La mente de Erika estaba rebosante de tales pensamientos. Se suponía que debía fortalecer mi magia para curarlo, no lastimarlo. Incluso si esto era lo que Harold quería, ¿y qué? Ella fue quien prometió acercarse a Harold de ese día, hace 8 años. Si ella de entonces se veía a sí misma, seguramente estaría decepcionada. Bueno, centrémonos en lo que sé. Explicaré la situación actual. Lifa aplaudió para aligerar la atmósfera pesada y cambiar de tema. En primer lugar, has estado durmiendo durante 2 días. Te desmayaste porque te quedaste sin maná, pero también porque perdiste demasiado en muy poco tiempo. Sabía que se trataba de una espada de doble filo. ¿Pero estás diciendo que estuve inconsciente 2 días completos? ¿Crees que es mucho? Siento que si hubiera usado tanta magia como tú, desmayarme habría sido la menor de mis preocupaciones. De todos modos, todos los demás se despertaron el día de la pelea, y se están quedando en una posada cercana en este momento. Parece que los he mantenido a todos esperando por mucho tiempo. ¿Alguno de ellos está herido? Todo el mundo está muy bien. Si tuviera que decir algo es que Hugo se quejaba de que le dolía la barbilla, pero eso es todo. Era natural que le doliera la barbilla después de recibir un golpe tan espléndido. Pero afortunadamente, no resultó herido. Sin embargo, el hecho de que resultaron heridos demostró algo más. Harold claramente había sido fácil con ellos. Erika no quería estar demasiado confiada, pero sentía que ni ella ni ninguno de sus compañeros eran débiles. Además, su cooperación fue un gran motivo de orgullo. Cada uno de ellos conocía las fortalezas y debilidades del otro, y sin embargo, incluso ahora, la fuerza de Harold aún estaba mucho más allá de su alcance. A pesar de la abrumadora ventaja de luchar 6-1, había neutralizado los 4 combates en la vanguardia en muy poco tiempo, y le había costado a cada una de las cartas de triunfo de Lifa y Erika finalmente darle un golpe. Si Harold hubiera estado luchando en serio, lejos de estar ileso, todos estarían muertos. Él era demasiado fuerte. Esta fue su primera impresión después de confrontar a Harold, y así, hemos llegado a lo principal que quería contarte. ¿Qué es? Además de ti, hay otras 2 personas que han sido hospitalizadas aquí. ¿Quieres decir, los 2 de entonces? Cuando escuchó a otras 2 personas, Erika inmediatamente pensó en los cuerpos caídos del hombre y la mujer con los que el grupo había luchado en la azotea de Harrison. Recordó que ambos habían perdido el conocimiento después de que Harold les hizo algo. Aunque tenía sentimientos complicados hacia ellos desde que había luchado contra ellos, todavía creía que era natural llevarlos al hospital. Bueno, sí, pero eso no es lo que quería contarte sobre. Sin embargo, por el tono de Lifa, no parecía que pensara que el problema era solo el hecho de que estaban en el mismo hospital. Parecía que había otro problema a la mano. ¿Hay algo con esas 2 personas?
Cuando peleaste con ellos, ¿no te diste cuenta de que había algo mal en ellos? Erika no entendió el punto de la pregunta, pero no creía que Lifa le preguntara sobre eso sin sentido. La pelea contra Harold había sido tan intensa que el recuerdo de Erika fue débil, pero cuando pensó en ese día, al instante encontró una respuesta para la pregunta de Lifa, para su propia sorpresa. Se suponía que esas dos personas estarían allí para matar al grupo, pero ella no había sentido ningún indicio de intención de matar o animosidad por parte de ellos. Eran como títeres sofisti. No, como humanos sin emociones. Erika dudó en llamarlos títeres, pero su punto era que no había podido sentir ningún tipo de intención por parte de ellos. En sus ojos, cuando peleaban, sus ataques parecían mecánicos. Para ser honesta, no pude captar esos signos sutiles durante la pelea, pero dado que peleaste con ellos personalmente y notaste lo mismo, tal vez sea realmente cierto. Bueno, entonces sé que te acabas de despertar, pero por favor mira esto. Mientras lo decía, Lifa sacó varios pergaminos. Erika tomó la primera hoja y comenzó a hojearla. Este pergamino era una especie de transcripción escrita de una entrevista de esas dos personas. Aunque Erika se preguntaba cómo Lifa había obtenido esto, guardó esos pensamientos para sí misma por el momento y leyó la hoja como le dijeron. Según el registro, los dos se llamaban Ventus y Lilium. Parecían ser miembros de la tribu estelar que solía vivir en el bosque de Blitz. Cuando leyó hasta allí, Erika tuvo un mal presentimiento sobre lo que implicaba. Ese sentimiento fue confirmado por lo que leyó a continuación. Según las dos personas, hace varios años, el pueblo en el que vivían había sido atacado de repente. En medio de ese caos, ambos habían sido secuestrados y confinados en un laboratorio de investigación. Muchas otras personas de la misma tribu también fueron llevadas allí, y sus cuerpos fueron sometidos día y noche a diferentes experimentos. Ventus y Lilium no fueron la excepción. Con la ayuda de medicamentos y algunas máquinas extrañas, fueron remodelados gradualmente, tanto en cuerpo como en mente. A través de este proceso, su conciencia se debilitó y se volvieron incapaces de hacer o decir lo que querían en la superficie. Al final, no pudieron hacer nada más que seguir órdenes. Si esto fuera cierto, entonces, cuán aterrador hubiera sido sentir el proceso de remodelar el cuerpo y la mente mientras aún estaba consciente. Tampoco había duda de que lo que había llevado a esto fue la intervención de Harold. Según lo que había visto en el informe de su doncella, Juno, en el pasado, Erika sabía que esto seguramente habría dejado a Harold con una herida dolorosa. Aunque Harold había sido joven en el momento de los acontecimientos del bosque de Blitz, eso no disminuyó lo fuerte que era en ese entonces, y aún así había salido de esa batalla masiva con heridas muy graves. Incluso si muchos hubieran muerto o sido secuestrados, seguramente habría sido imposible buscarlos si se creyera que se habían perdido en una batalla tan peligrosa. En primer lugar, Harold había dicho que ese criminal, Justus Freund, había hecho arreglos tanto con el ejército como con el Departamento de Justicia, y que era imposible que lo atraparan sin importar qué. Entonces, incluso si se hubiera descubierto algo sobre los secuestros, habría sido inútil. ¡Qué hombre tan despreciable! Conteniendo su ira, Erika terminó de leer el resto de la transcripción, así que por eso no sentí ninguna intención asesina de ellos. Hablé con ellos por separado y me dieron las mismas respuestas. Ahora que tengo su opinión, estoy casi segura de que es la verdad. En el pasado, Harold dijo que se había llevado a dos personas que habían sido utilizadas como sujetos de prueba, y que ambos eran de la tribu Stellar. Lo más probable es que se haya estado refiriendo a Lilium y Ventus. Dada su personalidad, debe haber tenido la intención de salvarlos, y de alguna manera, ahora había logrado que recuperaran su conciencia. Incluso si su método implicaba enfrentar a Erika y los demás, aún lo hacía. De todos modos, dijeron que quieren disculparse con Liner. ¿Sobre herir a sus padres? Sí, aparentemente, no tenían intención de hacerlo, pero aún así lo recuerdan. Uno solo podía imaginar lo doloroso que fue para ellos reconocer un recuerdo de haber lastimado a otra persona, contra su propia voluntad. Aún así, seguían asumiendo la responsabilidad y querían disculparse. El problema es si Liner puede mantener la calma frente a ellos. Eso podría ser difícil. Por amable que sea, Liner ama profundamente a su familia. Dudo que perdone fácilmente a quienes lastimaron a sus padres. ¿Tú también lo crees? Bueno, como pensé, tal vez sea mejor darle algo de tiempo. No, crearemos una oportunidad para que entierren el hacha.
Erika deseaba respetar su voluntad. Después, Harold probablemente habría hecho lo mismo, pero lo más importante, Lilium y Ventus le parecían deslumbrantes. Tenían la fuerza que ella misma nunca tuvo. No se parecían en nada a ella, que había huido de la realidad de que ella no podía realmente apoyar a Harold. Aunque soy inútil, las personas que tienen verdadera fuerza como Lifa y estos dos podrían ayudar a Harold Sama algún día. Ella sabía que estaba pensando de manera equivocada al respecto. También era consciente de que estaba tratando egoístamente de llevar sus propias creencias a los demás. Sin embargo, incluso si no podía hacer nada, todavía quería ayudar a Harold y alejarlo de sus caminos solitarios. Este era el único deseo que quedaba en el ser vacío de Erika. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.